Entonces a continuación nosotros vamos a presentar la estructura molecular de los ácidos nucleicos, especialmente del ADN. Este fue un artículo presentado, es el artículo original presentado por Watson y Crick, y esta exposición va a estar presentada por Mayra Alejandra Solano Torres y Gina Vanessa Vilar. Entonces, a finales de 1940 y 1950, cuando se comprendieron las partes integrantes del ADN, los científicos empezaron a estudiar la estructura del ADN, tomando rayos X de difracción de las moléculas del ADN. Entonces, varios científicos empezaron a proponer estructuras posibles del ADN. Muchos científicos pensaron que solamente eran múltiples hileras que se entrelazaban entre sí, como una soga o una trenza. Entonces tenemos a Linus Pauling y Corey. Pensaban que el ADN estaba compuesto por 3 hélices, 3 cadenas entrelazadas con fosfatos, entonces que las bases estaban en el exterior y los fosfatos cerca del eje de la fibra de la hélice. Entonces Watson y Crick en su artículo publicado, ellos pues opinaron y decían que ellos creían que el material que originaba los diagramas de rayos X era la sal y no el ácido libre. Entonces ellos no estaban de acuerdo con esta estructura y pensaban que sin los protones no creían que las fuerzas no podrían mantener unida toda la estructura. Entonces mientras que los fosfatos cercanos estén al eje, y como ellos están cargados negativamente, entonces se repelen entre sí. El otro motivo por el cual ellos no estaban de acuerdo con este modelo era porque creían que las distancias de Van der Waals, que son las distancias que están entre las bases adyacentes, parecían estar demasiado pequeñas. Hay otro modelo que, según Fraser, él también pensaba una estructura de 3 hélices o 3 cadenas, y creía que los fosfatos estaban en el exterior y las bases en el interior. Gracias a cada uno de todos de los modelos propuestos, se pudo proponer el modelo de Watson y Crick, que pues ellos dos propusieron que las dos cadenas helicoidales, que habían 2 cadenas helicoidales y cada una estaba enrollada. Entonces acá vemos cada cadena helicoidal enrollada. Cada cadena consiste de grupos fosfodiéster que unen residuos de beta de desoxirribofuranosa mediante uniones 3' y 5'. Entonces acá vemos el azúcar desoxirribosa, que se le llama desoxirribofuranosa por su estructura furanosa, y entonces vemos acá los enlaces fosfodiéster que están uniendo estas desoxirribofuranosas. Entonces los unen mediante uniones 3' y 5'. Entonces otra característica es que ambas cadenas siguen hélices derechas. Entonces acá vemos las hélices derechas, pero dice que la secuencia de átomos van en direcciones opuestas. Entonces acá vemos esta cadena en esta dirección y acá la vemos en dirección opuesta. Otra característica es que la configuración del azúcar y de los átomos es cercana a la configuración de Furber, con el azúcar situado prácticamente perpendicular a la base enlazada. Entonces el azúcar está situado perpendicular, el azúcar desoxirribosa situado perpendicular a la base, ya sea adenina, timina, guanina o citosina. Entonces nos dice que la característica es que hay un residuo en cada cadena cada 3.4 angstrom. Entonces hay un residuo cada 3.4 angstrom, y dice que ellos supusieron también que hay un ángulo de 36 grados entre residuos adyacentes de la misma cadena. Entonces cada estructura se repite cada 10 residuos.
es decir, cada 34 Armstrong. 3.4 por los 10 residuos cada 34 Armstrong. Y dice que la distancia de un átomo de fósforo respecto al eje de la fibra es de 10 Armstrong. Entonces otra característica es que tiene un alto contenido de agua y las dos cadenas se mantienen unidas por las bases púricas o pirimidínicas. Entonces las bases nitrogenadas ya pueden ser purinas o pirimidinas. Entonces las purinas tienen dos anillos y pueden ser adenina o guanina, o pueden ser pirimidinas de un solo anillo, pueden ser la citosina, timina, y en el caso del ARN el uracilo. Entonces los planos de las bases son perpendiculares al eje de la fibra. Las bases perpendiculares al eje de la fibra. Otra característica es que una base de cada cadena se une a la base de la otra cadena por puentes de hidrógeno. Entonces estos son los puentes de hidrógenos que hay entre cada una de las bases nitrogenadas, timina con adenina, y hay dos puentes de hidrógenos entre timina y adenina, y con citosina y guanina hay tres puentes de hidrógeno. Uno de los miembros debe ser una purina y el otro una pirimidina. Entonces acá vemos una purina y acá una pirimidina. Siempre en cada cadena debe haber una purina y una pirimidina. Entonces dice que debe ser siempre, los pares deben ser adenina con timina y guanina con citosina. Entonces dice que si una adenina constituye un miembro de un par en cualquier cadena, según estas premisas, el otro miembro tiene que ser de timina. Y lo mismo para la citosina y la guanina. Dice que solo los pares específicos de bases se pueden formar, como lo vemos acá. Esto supone que si la secuencia de bases de una cadena individual es dada, entonces la de la otra es automáticamente determinada. Siempre debe tener azúcares desoxirribosa el ADN, porque este es el azúcar que forma al ADN y este es el que forma al ARN. Entonces dice que es imposible construir esta estructura, la del ADN, con un azúcar ribosa en lugar de la desoxirribosa, porque el átomo extra de oxígeno haría demasiado demasiado cercano un contacto con las fuerzas de Van der Waals. Entonces acá vemos que en el carbono 2 le hace falta el oxígeno y en la ribosa sí lo tenemos. Estructura molecular del ADN. Mientras las propiedades biológicas del ADN nos sugieren una estructura molecular compleja, los estudios de difracción de rayos X describen una configuración molecular más simple. Como observamos en la pantalla, la fotografía es de la difracción de rayos X de la forma de ADN-B. Fue dada por Rosalind Franklin y su ayudante Gosling. Esta fotografía es evidencia experimental de la cadena de configuración de polinucleótidos en forma helicoidal y fue en lo que se basaron los científicos Watson y Crick para su estudio de la estructura del ADN. La estructura del ADN es igual en todas las especies, sin embargo la proporción de las bases nitrogenadas se van a ver considerablemente alteradas de acuerdo a cada especie. Las mismas alineaciones del grupo de las cadenas de los polinucleótidos se van a empacar juntos paralelamente en diferentes vías para dar origen a formas cristalinas, semicristalinas y paracristalinas. En todos los casos, las difracciones de rayos X consisten en dos regiones, una que está determinada en gran medida por el espaciamiento regular de los nucleótidos a lo largo de la cadena y otra por el espaciamiento más largo de la cadena. La configuración repetida de la cadena es una causa muy fuerte, es importante para permitir la difracción de los nucleótidos.
y la ausencia de reflexiones a lo largo del meridiano en la cadena nos van a sugerir que estamos tratando con una estructura helicoidal con haces paralelos y a lo largo de la fibra. Entonces, como observamos en la imagen, los patrones de difracción de las hélices de la estructura. El descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN fue un hito en la ciencia y fue dado por varios científicos. Entre ellos destacamos, y pues se destaca en el artículo también, Rosalind Franklin, que gracias a ella obtuvimos la fotografía 51, que fue la imagen que vimos anteriormente de la cristografía de los rayos X del ADN. Ella fue una química y cristógrafa inglesa, nacida el 25 de julio de 1920 en Notting Hill, Londres, Inglaterra. Ella estudió en París, se volvió a Inglaterra a estudiar la estructura del ADN y pues fue muy importante. Sin embargo, ella falleció el 16 de abril de 1958 en Chelsea, Londres, Inglaterra, a la edad de 37 años debido a un cáncer de ovario que fue dada pues por la radiación a la que estuvo expuesta a lo largo de su vida. Se dice que Rosalind Franklin es la heroína anónima del ADN, ya que ella no obtuvo un reconocimiento como tal por su gran aporte, porque fue la base experimental lo que ella obtuvo, fue como ese pase y esa idea que le dio para encaminar a Watson y Crick en su proyecto. James Watson nació el 6 de abril de 1928 en Chicago, Estados Unidos. Aún sigue vivo, tiene 90 años. Fue premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Ellos también se basaron pues en la fotografía 51 de Franklin y también de la propuesta de Paulini de una estructura triple helicoidal del ADN, pero esto no era posible, así que ellos lo reformularon y pues dieron con la estructura que hoy en día es la que todos conocemos. Francis Crick nació el 8 de junio de 1916 en Weston, Gran Bretaña. Falleció el 28 de julio del 2004 en San Diego, California, Estados Unidos, y también fue ganador del Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus aportes. Por último y menos importante está Maurice Wilkins. Él trabajó con Rosalind Franklin para la fotografía 51. Fue un físico, biólogo y médico, y pues él fue el que les dio la fotografía de Rosalind Franklin a Watson y Crick sin el permiso de ella, para que ellos pues la utilizaran en su trabajo. Sin embargo, él también ganó el premio Nobel. Y muchísimas gracias.